Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en una obra que, la verdad, va muy a contracorriente. Se llama El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. Y es que, la mayoría de manuales de negocios son un desfile de historias de éxito, pero este libro se planta y nos pregunta algo muy lógico. Si el 95% de los proyectos fracasan, ¿no sería más útil estudiar por qué se caen en lugar de cómo triunfó ese 5%? Y bueno, la misión de hoy es justamente esa, aprender a reconocer las trampas antes de caer en ellas. Totalmente. Es que, de hecho, el autor lo plantea desde el minuto 1 como un combate de boxeo. ¿Un combate? Sí. Son 14 asaltos. Y en cada asalto te enfrentas a lo que él llama un factor clave de fracaso, un FCF. Pero ojo, la idea no es desanimar al emprendedor, ¿eh? No es para noquearle antes de empezar, claro. No, para nada. Es un entrenamiento. Si después de conocer bien a tu adversario, que son estas ilusiones, estos errores comunes, si después de eso sigues con ganas de subir al ring, entonces es que de verdad tienes madera. Me gusta ese enfoque. No es pesimismo, es realismo estratégico. Pues nada, empecemos por el primer asalto, que se centra en lo más básico, en la persona. El libro hace una distinción muy fina, pero crucial entre motivo y motivación, que a primera vista parecen lo mismo, pero aquí está la primera gran trampa. Y es donde muchos caen. En el primer minuto, además, el autor habla de motivos lamentables. Suena duro eso. Lo es. Pero es que son básicamente huidas. Cosas como, pues mira, me han despedido. O no soporto a mi jefe. O el clásico, quiero ser mi propio dueño para tener un horario flexible. Ese es un clásico, sí. Y quiero ganar más dinero. Exacto. Son detonantes, sin duda. Son la chispa que enciende la idea, pero no son el combustible que te va a mantener en marcha cuando las cosas se pongan, pues, feas. Claro, de ahí sale el concepto de emprendedor carambola. Me parece una imagen muy gráfica. Muchísimo. Es alguien a quien las circunstancias, le empujan a emprender. Es accidental, no es una jugada planificada. Y el libro advierte que suele acabar mal en fracasos e ilusiones rotas. Y eso nos lleva directamente al primer factor clave de fracaso, que es emprender con un motivo, pero sin una motivación real. Vale. La motivación, según el autor, es algo mucho más profundo. Es la ilusión genuina, el deseo de emprender como un estilo de vida. De hecho, utiliza una analogía que a mí me parece brillante. ¿Cuál? La vocación de un bombero. La del bombero es potente, sí, pero también un poco extrema, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, un bombero es alguien que siente una llamada, que disfruta con la incertidumbre, que convive con el riesgo real. ¿Significa que si no tienes esa personalidad casi adicta a la adrenalina, estás condenado? ¿O hay un punto intermedio? Es una gran pregunta. Y no se trata tanto de disfrutar del caos. Se trata de no sentirte paralizado por él. Ah, vale. Un bombero no disfruta viendo un edificio en llamas. Disfruta de su capacidad para resolver ese caos. Y aquí es donde el autor lo conecta con el segundo FCF, no tener carácter emprendedor. Entiendo. Si la incertidumbre te genera una angustia que te bloquea, ese va a ser tu día a día. El emprendimiento es la gestión constante de lo imprevisible. No es ser un adicto al riesgo, entonces, sino tener tolerancia a la ambigüedad. Vale, lo pillo. Pero vuelvo a mi pregunta. ¿Qué pasa si alguien no tiene esa madera de bombero de forma natural? ¿Está todo perdido? No. Y aquí el libro presenta un salvoconducto que es fundamental. A ver. La capacidad de lucha. Lo que él llama el espíritu luchador. Si no tienes ese carácter innato, puedes compensarlo con tenacidad pura y dura. ¿Y cómo se define ese espíritu? Porque el luchador suena un poco abstracto. Pues se define como la capacidad de sobreponerse a los golpes. Es resiliencia, básicamente. ¿Levantarse después de caer? Exacto. Aprender del error, levantarse y seguir sin tirar la toalla. Es la cualidad que iguala el terreno de juego, porque, el plan de negocio perfecto no existe. Siempre va a haber imprevistos, crisis, errores. Sin esa capacidad de resistencia, al primer gancho bien dado, te vas a la lona. Y ese es el tercer FCF, no ser un luchador. Y esa sensación de soledad en el ring, esa angustia que mencionabas, nos lleva de cabeza al siguiente gran error, buscar socios por las razones equivocadas. El libro aquí es durísimo. La frase es, antes solo que bien acompañado.
Es brutal, sí, porque destapa la verdadera razón por la que la mayoría de emprendedores novatos buscan socios, y es el miedo. El miedo a estar solo, a no saber de finanzas, al riesgo. Justo, buscan un compañero de trinchera, no un socio estratégico. Y el argumento económico que da es demoledor. Dice que un socio es el recurso más caro que existe, El más caro. porque se le paga con acciones. O sea, con un porcentaje de los beneficios futuros para siempre. La cita es para enmarcarla. Un socio es un crédito a muy largo plazo y al 22%. Es que es así. Por eso el cuarto FCF es contar con socios cuando en realidad se puede prescindir de ellos. Claro. Si lo que necesitas es dinero, pues un banco es más barato. Si necesitas que alguien haga un trabajo, contrata a un empleado o a un freelance. Si lo que tienes es miedo, el autor, con bastante ironía, recomienda hacer deporte o ir al psicólogo. Pero no regalar parte de tu empresa. Pero no regalar parte de tu empresa, exacto. Entiendo el punto, pero seamos realistas. Para alguien que empieza de cero sin historial, conseguir dinero de un banco es casi imposible. Un socio que aporta capital parece una vía mucho más accesible. ¿No es un consejo un poco desconectado de la realidad para muchos? Tienes razón en que es difícil, pero el principio de fondo se mantiene. Un préstamo se devuelve y se acaba. Un socio es para siempre. Quizás la solución no es un socio al 50%, sino un inversor con un porcentaje menor y un rol muy definido. Vale. El libro no dice no te asocies nunca, dice no te asocies por las razones incorrectas. Y si decides hacerlo, la elección es crítica. Y aquí es donde entra la analogía del submarino. Sí, esa la he leído. Dice que tienes que elegir a alguien con quien estarías dispuesto a dar la vuelta al mundo en un submarino. Exacto. Un espacio cerrado, claustrofóbico, donde vas a ver lo mejor y sobre todo lo peor de esa persona. Es que en una startup la presión es máxima y las miserias salen a flote. Por eso, el libro establece un orden muy estricto para los criterios de selección. Primero, y este es el único innegociable, los valores. Honestidad, ética de trabajo. Eso, si ahí hay dudas, se acaba la conversación. No hay más que hablar. Después de los valores vendría la complementariedad. Claro, que no seáis dos clones. Si los dos sois creativos y visionarios, ¿quién va a llevar las cuentas? Y si los dos sois perfiles financieros, ¿quién va a vender? Y en tercer lugar, que aporte un valor real y tangible, alguien a quien admires y respetes profesionalmente. Y una vez tienes a la persona, llega el momento del pacto. Y aquí aparece el error d'Artagnan. Sí. Uno para todos y todos para uno, vamos a partes iguales. Sí. Es el clásico error de bar, ¿no? Dos amigos con una idea en una servilleta. Montamos esto 50-50 para siempre. Y nadie piensa en qué pasa si uno acaba trabajando 80 horas a la semana y el otro, pues, desaparece a los 6 meses. Precisamente. Por eso, el libro dice que lo primero que hay que pactar no es cómo se va a repartir el éxito, es cómo os vais a separar si las cosas van mal. Hay que hacerlo cuando todavía sois amigos. Justo. Y sobre la valoración hay que ser objetivos. El trabajo se paga con un sueldo, el capital con acciones, un activo con su valor de mercado. Inventar fórmulas raras para no herir sensibilidades es la semilla de futuros conflictos. Y de ahí el sexto FCF. Ir a partes iguales cuando la aportación es desigual. Bien. Superados los asaltos sobre la persona y los socios, toca el plan de ataque. La idea. Muchos emprendedores la tratan como su posesión más preciada, pero el autor la dinamita, con una frase: solo un infeliz confía en su idea feliz. Es que es una imagen perfecta. Describe al emprendedor Gollum. Total. Ese que esconde su idea en una cueva susurrando mi tesoro, por miedo a que se la roben. El libro es tajante. Si te comportas así, es un síntoma de fracaso casi seguro. La imagen del emprendedor Gollum es buenísima. Y creo que todos conocemos a alguien así. Pero, a ver, ¿dónde está la línea? Entre proteger tu propiedad intelectual y caer en esa paranoia que describe el libro. Pues la línea está en entender que la clave no es la idea, sino la forma de la idea. La ejecución. Ajá. Los ejemplos que da, como Imaginarium o Fresh & Co., son muy claros. La idea de una tienda de juguetes educativos o un buffet de ensaladas, pues no era revolucionaria. Lo que fue brillante fue la ejecución. El diseño de las tiendas, la experiencia de cliente, el modelo de negocio. Entonces el octavo FCF es pensar que de la idea depende el éxito. Exacto. La pregunta importante no es ¿qué voy a vender?, sino ¿por qué me van a comprar a mí y no a otro? Y para eso, claro, no queda más remedio que salir de la cueva, hablar con clientes, compartir la idea, contrastarla. Dejar que la moldeen. Correcto.
La idea es solo arcilla y esa idea inicial suele definir el sector en el que te metes, lo cual, según el libro, es otro error de base. ¿Como que un error? Porque a menudo el sector es una consecuencia accidental de una idea feliz, no es una decisión estratégica. Y aquí es donde todo conecta con el principio, ¿verdad? Con la motivación. Has dado en el clavo. Si tu motivación no es una pasión real por el sector en sí, es muy fácil caer en la trampa de una idea que suena bien, pero en un campo que en realidad ni te interesa ni entiendes. Exactamente. De ahí surgen 2 FCF más. El noveno, adentrarse en sectores que no gustan o se desconocen. Si no te apasiona el mundo de la hostelería, por mucho que tu idea de restaurante sea genial, no aguantarás la presión del día a día. Claro. Y si no conoces el sector, no puedes romper las reglas con conocimiento de causa, que es lo que hacen los grandes innovadores. Y el 10º FCF va un paso más allá. No es solo que te guste, sino que el sector sea objetivamente atractivo. Exacto. El 10º FCF es escoger sectores de actividad poco atractivos. El libro dice algo muy interesante. El propio sector es una fuente de financiación. ¿Cómo es eso? Pues que un sector en auge, que está de moda, atrae talento, atrae inversión, clientes. Pone el ejemplo de la consultora Cluster, que nació en pleno boom de las telecomunicaciones. Estar en el lugar y el momento adecuados multiplica tus posibilidades. Ya. El emprendedor más brillante del mundo lo tendría muy difícil montando videoclubs en la era de Netflix. Pues eso, imposible. De acuerdo. Suena la campana, el negocio ya está en marcha. Entramos en los asaltos más duros, los del día a día. Y el libro se pone muy crudo al hablar del impacto en la vida personal. Sí, aquí desmonta uno de los grandes mitos, el de emprendo para conciliar. El gran mito. Es que es justo lo contrario. Emprender, dice el autor, es firmar un contrato de 24 horas al día, 365 días al año. No asumir esto de antemano es el 12º FCF. Emprender sin ser consciente del impacto que tendrá en tu equilibrio vital. Y no es solo un tema de horas, es de energía mental, ¿no? Nunca llegas a desconectar del todo. Nunca. Siempre hay un problema, una idea, una preocupación rondando en la cabeza. Por eso el libro insiste tanto en que el apoyo familiar debe ser absoluto e incondicional. Totalmente. Y ese apoyo es doble. Por un lado, económico. Es muy recomendable que al principio la familia no dependa al 100% de los ingresos del negocio. Diversificar, sí. Y por otro, psicológico. Tu pareja, tu familia, tienen que entender y aceptar el sacrificio que supone. Tienen que estar en tu esquina del ring, animándote. Y en la gestión diaria, el libro advierte sobre otra obsesión muy común, las ventas. Nos obsesionamos con facturar más y más, pero el autor dice que esa es una trampa. Es que son las que yo llamo métricas de vanidad frente a métricas de sanidad. Buena definición. Facturar mucho queda muy bien en las noticias, pero lo que de verdad mantiene sana la empresa son los beneficios. La cita clave del libro es: las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. Me gusta. Un negocio tiene que estar diseñado para ganar dinero desde el principio. Esa idea de aguantar 3 años en pérdidas hasta ser rentable es un lujo que muy pocos se pueden permitir. De ahí el 13º FCF. Crear modelos de negocio que no dan beneficios rápidamente y de modo sostenible. El crecimiento por el crecimiento, sin rentabilidad, te puede acabar ahogando. Exacto. Mueres de éxito. Y esto nos lleva al último asalto, a la reflexión final sobre la identidad del fundador. El libro traza una línea muy clara entre ser emprendedor y ser empresario. Y aquí está el último FCF. Ser emprendedor y no empresario. Y no retirarse a tiempo. Suena duro eso de retirarse. Es que son perfiles distintos. El emprendedor es un creador, un visionario. Le apasiona la adrenalina de empezar de cero, de crear algo donde no había nada. ¿Y el empresario? El empresario, en cambio, es un gestor. Le apasiona optimizar, consolidar, hacer crecer de forma sostenible lo que ya existe. A veces, la misma persona tiene las 2 gorras, pero no siempre. Entiendo. Saber reconocer cuando el proyecto necesita un gestor y tú ya no eres la persona adecuada es un acto de generosidad y de inteligencia tremendo. Es saber cuándo colgar los guantes como fundador para que el proyecto siga creciendo. Es el desapego del creador con su obra, ¿no? Entender que para que siga adelante quizás la tienes que dejar en otras manos. Un movimiento increíblemente difícil. Sin duda, si tuviéramos que resumir el mensaje del libro en una sola idea,
sería que el mayor adversario del emprendedor no está fuera. No es el mercado, ni la competencia, ni la falta de dinero. Está dentro. Dentro de uno mismo. Exacto. Es la falta de autoconocimiento, los puntos ciegos, la ingenuidad. Repasar estos 14 asaltos antes de empezar es el mejor plan de negocio que uno puede hacer. Totalmente de acuerdo. Nos deja con una reflexión final del propio autor que es potentísima. Dice, tu enemigo eres tú mismo. El desconocimiento de tu propio desconocimiento es la fuente de todos los fracasos. Una idea que, nos sirve para analizar cualquier proyecto, sea emprender un negocio o cualquier otro reto vital que nos propongamos. Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.